Bueno, ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó por enésima vez frenar el desconcierto, los nervios y en realidad lo que se llama la toma de ganancia de sus amigos que han aprovechado un negocio garantizado por el Estado y que ahora dicen, bueno, ya está, ya ganamos tanta guita que ya ahora queremos pasar nuestros pesos a dólares e irnos. Ayer otra vez el Banco Central perdió reservas. Les muestro el tuit de Cristian Buteler, que es el que sigue día a día esto y ya lo hemos mostrado mucho. Dice, 9º día de ventas del Banco Central acumulando un total de 1.445 millones desde el 14 de marzo. Estamos a 28, o sea, pasaron 14 días, menos días hábiles, de hecho hasta tuvimos un feriado. Y sistemáticamente el Banco Central pierde dólares. En lo que va del año ya van más de 3.000 millones de dólares. Y esto significa, repito, que un montón de bancos, financieras, empresas, etcétera, que estaban colocadas en pesos, están pasando esos pesos a dólares para irse de todo esto. Esto no es ni timba. Es un error llamarle timba financiera a lo que hace Caputo, porque no hay riesgo. Caputo lo que hizo fue, desde que asumió, dejar un dólar oficial fijo con una tablita de devaluación, primero del 2% y ahora del 1%, darles a sus amigos banqueros, financistas, etcétera, un instrumento en pesos cuya tasa de interés es mayor a esa microdevaluación del dólar oficial. Entonces fueron acumulando pesos y ahora tienen una bola de pesos que tuvieron una tasa de interés mayor a la devaluación oficial, que la van a pasar a dólar y la van a fugar. No hay riesgo, no es timba. Ojalá fuera timba. La timba sería más razonable. Esto es un negocio financiero garantizado por el Estado. Y lo hace Caputo por segunda vez en 6 años. Por segunda vez. Y ayer anuncia que para terminar el círculo de ese negocio necesita dólares. ¿Y quién nos va a dar esos dólares? Otra vez el FMI. Que van a venir a la Argentina esos dólares para que los amigos de Caputo que hicieron ese negocio garantizado por el Estado se pasen a dólar y se fuguen. La gran pregunta es ¿por qué Luis Caputo, un argentino, financista, denominado por Macri el Messi de las finanzas, por qué el mundo le presta, y digo el mundo porque los países son los que están en el FMI, por qué tenemos al único ser humano de todo el planeta que obtiene 64.000 millones de dólares de deuda? 44.000 con Macri, 20.000 más ahora. Está bien, yo sé que uno me dirá los 20.000 no, ahora lo vamos a explicar, pero ¿cómo puede ser que tengamos al hombre que tiene el récord mundial de tomar deuda que no sirve para nada más que para que los banqueros hagan un negocio financiado por el Estado, garantizado por el Estado? Repito, acá no hay timba, ¿eh? Esto no es, o sea, es garantía estatal de una bicicleta financiera a cambio de nada. Nada. La deuda en sí misma no es algo malo. Vos te endeudás para hacer algo, puedes sacar un crédito hipotecario para comprarte una casa, puede un Estado tomar deuda para hacer una obra de infraestructura, una central nuclear, etcétera. La deuda no es una palabra mala, el tema es para qué. Toda la deuda que tomó Caputo no sirve para nada más que un negocio financiero garantizado por el Estado. Esa mentira de que el Estado se tiene que correr y qué sé yo. Esto es el ejemplo de que tomaron el Estado para llenarse de plata. Ayer, por enésima vez, Caputo salió a decir que ya tienen el acuerdo. Vamos a escuchar varios fragmentos de lo que fue la conferencia de prensa. Arranco por este, mirá. Ignorar eso, porque la gente los escucha, e incluso muchos hasta sin intención también terminan contribuyendo a eso, ¿no? Hay muchos periodistas que genuinamente, hasta sin maldad, terminan también metiéndose en ese mismo clima. Entonces, hablando ayer con la Managing Director del fondo y comentándole estos temas, le dije, mira, como realmente pueden faltar algunas semanas
hasta que puedas convocar al board, y teniendo en cuenta que los rumores lo que más intentan es esto, ¿no? Recordemos que se ha dicho que el fondo exigía devaluación, algunos hablaban de 30%, otros de 7%, que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. Esta primera parte es importante, ahora vamos a la parte donde dice el monto, que son 20.000 millones de dólares, pero si notaron, y lo escucharon detenidamente a Caputo, él le pide autorización a la directora ejecutiva del FMI para hablar. Miren el nivel de sometimiento que hay respecto del FMI, ya lo tenemos hoy, le debemos 44.000 millones de dólares más intereses, miren el nivel de sometimiento que vamos a tener. Y el tipo le pide autorización porque dice, che, se me está descontrolando todo. Como mostramos recién, se me van los dólares, nadie me cree. Y dice, bueno, y el problema son los rumores. No, el problema es que el año pasado, vamos para atrás, Milei en campaña decía que ya tenía en su teléfono, ¿se acuerdan? Le decía a Fantino, yo tengo acá en el teléfono, no me acuerdo, 30.000 millones de dólares. ¿Le querés ver? Y Fantino se ve que no tuvo curiosidad y no le pidió el teléfono para verlo, pues no los tenían. Después dijeron que ya tenían todo acordado con el FMI el año pasado. Después a principios de este año volvieron a decir que ya lo tenían acordado. Después dijeron que no estaba ni el programa ni el monto y ahora dicen que está el programa y el monto. Por eso nadie les cree. Bueno, y le pidió autorización para decirlo. Y además dice Caputo ahí, no es otro detalle menor, que le dice, el board se va a reunir dentro de varias semanas. O sea que esto, de lo cual vamos a hablar ahora en el editorial y todo el día, no lo va a definir el FMI hasta dentro de varias semanas según Caputo. Bueno, luego dijo la cifra que es esta. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Además de eso, por supuesto, estamos negociando también con el Banco Mundial, BID y CAF, un paquete adicional también de libre disponibilidad, siempre para reforzar las reservas del Banco Central. Ese es el objetivo del nuevo acuerdo. Dos datos acá. Primero, la cifra, 20.000 millones de dólares. Segundo, que hay un paquete adicional con el Banco Mundial y el BID. Y sumo uno más. Apunten esto de libre disponibilidad. Libre disponibilidad, dijo Caputo ayer. ¿Sí? Ahora vamos a ver que no es libre disponibilidad esos 20.000. Entonces, según la matemática mágica de Caputo, me acuerdo que en el secundario nos mostraban el mundo de las matemáticas. Sería divertido hacerlo con Caputo ahora. Bueno, en la magia matemática de Caputo va a sumar 50.000 millones de dólares a las reservas del Central. Mirá. Cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número, digamos que las reservas brutas van a subir al entorno a los 50.000 millones de dólares. En el final de la charla voy a ejemplificar, voy a, digamos, hacer un poco las matemáticas para ustedes, para que se entienda qué implica esto en el activo del Banco Central vis a vis lo que hoy tiene en el pasivo el Banco Central. Bueno, no, las matemáticas de Caputo no funcionan así. Por varias cuestiones. Primero porque él dice 20.000, tiene 26, 26 más 20 da 46, le faltan 4. Asumimos que es lo que dice que le va a prestar el Banco Mundial y el BID. Por ahora no lo tiene. Pero segundo, no lo va a tener. No lo digo yo, lo dice el FMI. Vamos a escuchar, porque minutos después de que Caputo decía que le van a dar 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad, más otro tanto que le va a dar el Banco Mundial y el BID de libre disponibilidad, que les aclaro, el Banco Mundial y el BID no dan plata de libre disponibilidad, dan plata con asignación específica. El Banco Mundial te presta plata para algo, el BID te presta plata para algo, no te presta plata para que vos hagas lo que quieras. Pero sigamos. Esa cuenta que dice Caputo, yo tengo 26 ahora, me van a dar 20,
y voy a llegar a 50 y voy a tener todo eso. Bueno, a los minutos salió la vocera del FMI y lo desmintió. Escúchenla, está en inglés y se los voy traduciendo. Con respecto al monto o el tamaño del programa, será determinado en última instancia por nuestra Junta Ejecutiva. Lo que sí puedo decir hoy es que las conversaciones se centran en un programa de financiamiento considerable. Y en cuanto a la pregunta sobre un desembolso único o en etapas, como en todos nuestros programas, los desembolsos se harán en tramos a lo largo de su vigencia. Sin embargo, la distribución exacta y el tamaño de cada etapa son cuestiones que forman parte de las conversaciones en curso. Entonces, no van a venir los 20.000 juntos, entonces la cuenta nunca va a dar 50.000. ¿Se entiende? La mentira de Caputo. La mentira de Caputo, que después, ahora lo vamos a escuchar, lo repitió Milei durante el día. Milei dijo, voy a tener 50.000 millones de dólares, entonces todos los pesos que hay circulando, aun si todo el mundo los pasa a dólares, me alcanza. Como si las cosas fueran estáticas, como si el dólar valiera siempre lo mismo. Es una obviedad, no hace falta ser economista, que si todos los pesos que hay van todos corriendo a buscar dólares, el dólar sube. Es tan obvio, pero además ni siquiera va a tener esos dólares todos juntos, se lo acaba de decir el FMI. Milei, al ratito, porque como no alcanzó lo de Caputo, Milei llamó al programa que tiene Majul, y justo había un pase con Horacio Kavak, que es uno de los que va a Olivos a escuchar ópera y después se quedan discutiendo con el presidente. Y llamó Milei ahí al programa para volver a repetir las mentiras de Caputo. Mirá. Es que la operación, digamos, en la que estamos trabajando es una operación por 20.000 millones de dólares que, sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. El balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50.000 millones de dólares. Ese es el primer punto principal. Además, hay que hacer algunas aclaraciones sobre las características del programa, que es absolutamente distinto a lo que ha pasado no solo en la historia argentina, sino en la historia del Fondo Monetario Internacional. La forma que usa el político más desalmado y más populista. Entonces, ahí Milei, como les mostré recién, repite la mentira. Porque ya el FMI dijo, no te voy a dar toda la plata junta y no la van a tener toda. Por ende, no hay forma de que se llegue a ese número de 50.000 millones de dólares de reservas brutas. Un ratito antes de Milei habló Manuel Adorni. Y les dije recién que apunten lo de libre disponibilidad, porque Adorni repitió esa mentira de Caputo. Mirá. Lo que se le solicita al staff del fondo, estos 20.000 millones de dólares, van a ser de libre disponibilidad, no van a tener ninguna afectación específica y efectivamente van a usarse, cosa que ya lo había avisado o lo había comentado el ministro Caputo, van a sanear el balance del Banco Central. Bueno, Adorni dice libre disponibilidad. Al ratito fue experta la televisión, a La Nación Más, y ya dijo que no son de libre disponibilidad y que es algo más parecido a lo que dijo el FMI, que se los van a ir dando de a poquito. Míralo y escuchen la cuenta que hace mi experto. Dado que el programa es a 4 años de plazo de desembolsos, a 10 la amortización de todo ese préstamo, pero el programa es a 4 años, es un acuerdo de facilidades extendidas. En esos 4 años el fondo te desembolsaría 20.000 millones de dólares. En esos 4 años, si contamos al 2025, hay vencimiento de capital por 14.000 millones de dólares. Por tanto, 20 menos 14 da 11. 11 sería, haciendo futurología, haciendo una predicción hacia adelante, el aumento de las reservas cash que te permitiría este acuerdo. Bueno, entonces, a ver, 20 menos 14 no da 11, van a arrancar, 20 menos 14 da 6. Entonces lo que confiesa Esper, que es lo que ya sabíamos, lo que viene explicando acá Candevoto, Alfredo Zayat, etcétera, es que suponiendo que son 20, tenemos vencimientos por 14, entonces te quedan 6 nada más.
de libre disponibilidad. No son los 20 de libre disponibilidad. Por ende, no tenés los 50 esos que dice Milei y Caputo. No existe eso. Y además vuelve a decir que te lo van a ir dando. Por ende, nunca va a venir toda la plata junta. Lo dijo el FMI, todos lo sabemos, Milei y Caputo mienten. Ayer hablaron todos ayer, o sea, está todo tan tranquilo que tiene que salir todo el gobierno a hablar. Federico Furiase es director del Banco Central, es un hombre de Caputo en el Banco Central, y reconoce también que no va a estar toda la plata junta. Mirá. ¿Cuándo van a entrar? Hablo los de libre disponibilidad, porque no los 20.000, tengo entendido. 20.000 es el programa total. Es el programa total. Como es un programa que ya avanzó en la estabilización, ya se hizo el ajuste fiscal y monetario, de hecho, mucho mayor a lo que hubiese pedido el fondo, porque es nuestro programa, es de esperar que ese desembolso inicial sea de una proporción muy importante en relación al resto. ¿Cuándo? Bueno, esa definición es del board y debería estar a mediados de abril. ¿6.000 millones? No lo sabemos, esa es la decisión del board. Lo define el board. ¿Cuánto de esos 20.000 sea un desembolso inicial? O sea, no va a estar la plata toda junta. No va a pasar eso. Por eso es importante insistir y mostrarlo. Además, hasta lo reconocen ellos y lo dijo el FMI. No le van a dar toda la plata junta. No van a estar esos 20.000 millones de dólares juntos. De los 20.000, si es que vienen 14, son para repago de deuda. O sea que quedan 6. Y en esa cuenta que hizo Esper, medio rara, para ser buenos, él suponemos que está sumando lo que va a venir del Banco Mundial y del BID. Y ahí le da esos 11. Por eso la cuenta le daba en la cabeza algo extrambótico. Pero no va a estar esa plata. No va a estar esa plata. Y a este ritmo, si en 3 meses de lo que va del año ya se comieron más de 3.000, si le dan 6.000 y encima se lo dan en cuotas, seamos buenos, le dan una cuota de la mitad, bueno, le dura 3 meses, con suerte. Con suerte. Bueno, ayer también habló Claudio Loser. Claudio Loser fue durante muchos años, desde el año 94 al 2002, si no recuerdo mal, el director del FMI para el hemisferio occidental. O sea, un hombre del FMI que conoce cómo se hacen estos planes. Y le preguntaron, ¿le van a dar la plata toda junta a Milei y a Caputo, como dice Milei y Caputo? ¿Qué dijo Loser? Estamos en contacto con Claudio Loser. El monto sería de 20.000 millones de dólares. No queda bien claro cuántos serían en D, cuántos serían para el repago de la deuda con el propio fondo, cuántos sería de fondos frescos, Claudio. Yo diría lo siguiente, 20.000 millones a ser desembolsados en 3 años. Yo veo un programa, una facilidad ampliada donde los desembolsos ocurren a través de 3 años. 10.000 millones son para pagar deuda, ¿ok? Para pagar deuda que se vence fines del 26, del 27, y yo diría que el programa va a durar 3 años hasta principios del 28. O sea, eso no es dinero fresco. Los otros 10.000 no se los van a dar todos de una vez, sino que le van a dar algo ahora, yo diría, entre 4 y 5.000 millones, y después cada 3 meses le van a ir dando en el 25, en el 26, para a medida que se cumple el programa. Y la otra idea es que el fondo, a mi juicio, le va a decir, no podés gastarte este dinero, esto es para fortalecer las reservas, te vamos a dar con esto un certificado de buena conducta y vas a poder conseguir plata de otros lados, pero no te uses esto, fortalecer la reserva, porque si no, no podemos seguir. Bueno, ahí estaba la palabra de Claudio Loser, repito, exdirector para el hemisferio occidental del FMI durante más de casi una década, y diciendo lo obvio, el FMI no te va a dar toda la plata junta y te va a decir que no te la timbees. Después se la van a timbear igual, porque a eso se dedica Caputo. ¿Sí? Y perdón, me corrijo a mí mismo, no es timbear. Caputo se la va a volver a regalar a sus amigos banqueros, a los cuales les garantiza un negocio. Vamos a volver a escuchar una parte de Caputo ayer en la conferencia de prensa, donde insiste, primero no solo dijo que esta vez es diferente porque no es parecido a ningún acuerdo del FMI con ningún país, claro que no es parecido. Si el FMI tiene el 60% de su crédito prestado a la Argentina, si fuera un banco al gerente lo rajan, si le prestás el 60% de tus préstamos a un solo cliente. Bueno, efectivamente no es parecido porque ningún país le debe tanto al FMI
y ninguno le vuelve a pedir y a ninguno el FMI le vuelve a prestar. Pero bueno, vamos a escucharlo a Caputo diciendo por qué le presta el FMI de vuelta al gobierno. Tradicionalmente, un acuerdo con el fondo implica que el Fondo Monetario se compromete a dar desembolsos gradualmente mientras exige una serie de ajustes, típicamente fiscal y monetario, para poner la economía en orden. Es decir, la plata que va inyectando el fondo va a financiar la transición hacia un orden macroeconómico. Ese no es el propósito de este acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque ese ajuste fiscal y monetario nosotros ya lo hemos hecho. ¿Sí? Ya está hecho. Bueno, hay dos cosas. Primero, efectivamente, como dice Caputo, el fondo te va dando. No van a tener toda la plata junta, disculpen que lo repita tantas veces, pero es así. Y segundo, dice, nosotros ya el ajuste lo hicimos. Pero eso le juega en contra al gobierno. Si no tiene dónde más que ajustar, si ya hizo todo el ajuste, ¿cómo va a pagar? No hay más. Ya redujo a cero la obra pública. Ya dejó a los jubilados en nivel de indigencia. Ya le robó toda la plata que le podía robar a las provincias. Ya pasó la motosierra por el Estado. ¿Qué más? Entonces, no es un buen argumento, porque no te queda nada más por ajustar. Y vamos ahora a Milei en esta charla, porque también es interesante escucharlo a Milei ayer en la conversación que tuvo con Luis Majul y Horacio Kavak. Porque, como bien dijo Caputo en el primer audio que escuchamos, hay mucho rumor de devaluación. ¿Por qué? Porque este dólar barato no se sostiene, no hay dólares y todo indica que van a tener que terminar devaluando. Bueno, ayer Milei por enésima vez dijo que no. Está diciendo que no hay peligro ni de corrida y la pregunta es, está diciendo Estoy diciendo que hablar del tipo de cambio es irrelevante, porque son tantos los dólares que respaldan la base que me podría sacar toda la base monetaria al tipo de cambio oficial y me sobrarían además 24.000 millones de dólares. Y para que se entienda todavía más, está diciendo que de ninguna manera va a haber una devaluación. Pero obviamente si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Es decir, si tengo respaldo por 50.000 millones y la base es, lo quiere hacer al oficial, 26.000 millones de dólares. Al paralelo, 22.000. O sea, tengo el doble. Entiendo. Suponga que usted me dice, no, bueno, pero usted también tiene pasivos remunerados y yo también quiero cubrir los pasivos remunerados. Bueno, los pasivos remunerados hace que la base monetaria amplia entonces se vaya a 47 billones de pesos. De vuelta, no van a estar los 50.000 millones de dólares juntos, por eso lo que dice el presidente es mentira. Lo único que dice el presidente es que faltan pesos, eso es verdad, faltan pesos en nuestros sueldos, que no alcanzan. En un país, como mostramos esta semana, donde la mitad de las máquinas están paradas, hemos tenido la peor caída de la industria del mundo y la mayor apreciación de moneda del mundo. Eso es simplemente una máquina de destruir puestos de trabajo. Una máquina de destruir puestos de trabajo. Pero dice e insiste que no se va a devaluar de ninguna manera. No solo eso, ayer volvió a hablar de cuándo se termina el cepo. A ver. Y con respecto al cepo, porque usted anticipó que el 1 de enero del año que viene no iba a haber cepo. Y en cierta forma, en algunas entrevistas, usted anticipó que cuanto antes acordemos con el Fondo Monetario. ¿Esto acerca la posibilidad de levantar el cepo? Depende de cómo me estructuran los desembolsos. ¿Pero cómo? ¿No venía todo junto, presidente? ¿Se dan cuenta que todo el tiempo es la mentira? No va a estar toda junta. Depende cómo me estructuran los desembolsos. No van a estar los 50.000 millones de dólares juntos. Por eso, todo es mentira. Todo es mentira. Ayer, Caputo también dijo que no se preocupen más por el precio del dólar. Mirá. Entonces, no va a aumentar la deuda bruta,
vamos a reponer los activos necesarios en el Banco Central para que la gente se pueda quedar tranquila que los pesos que circulan en la economía están bien respaldados. Con eso vamos a terminar con con el estrés del dólar en Argentina, porque nosotros no nos vamos a mover nunca de lo que siempre hemos dicho de nuestro equilibrio fiscal. Vamos a terminar con el estrés del dólar, dijo. Pero van a buscar dólares porque se les están yendo los dólares. Bueno, y ayer también Milei, vuelvo a la charla que tuvo con Majul y Kavak, usó una metáfora sobre qué tenés que hacer con los pesos. Mirá. Voy a citar una frase que usó el otro día el profesor de Pablo en una entrevista con José del Río. La Nación Más, con José del Río. José del Río, que es muy importante que lo hayan mencionado, que es la cuestión moral que estamos discutiendo acá. Porque básicamente el Banco Central, en su pasivo que tiene, la base monetaria, ¿sí?, y tiene otros pasivos remunerados. Es decir, en general, el profesor de Pablo lo hizo de una manera muy gráfica y espectacular, dice, mire, suponga que usted tiene que lo quiere cerrar el Banco Central. Entonces, ahí hay una deuda que tiene el Banco Central con los argentinos, que es la base monetaria y los pasivos remunerados. Bueno, tradicionalmente, ¿qué piensa el político argentino? Bueno, haga con eso un supositorio. ¿Cómo haga con eso un supositorio? Y agarre los billetitos, enróllelo y úselo de supositorio. Ah. Bueno, Majul no lo entendió, pero según el presidente tenés que agarrar los billetitos y metértelos en el culo, básicamente. Es muy extraño todo lo que intentan explicar y me hizo acordar a Luis Caputo hace unas semanas, nada más, cuando estuvo en un foro de inversiones y comercio en Mendoza, donde dijo que lo que van a faltar son pesos. Mirá. Hoy la base monetaria amplia no llega a 7 puntos de producto, 6,7. Normalmente la base monetaria amplia osciló en Argentina entre los 14 y los 18 puntos. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que dije en la primera entrevista que me hicieron hace 14 meses. Vamos a ir a una competencia de monedas y aunque parezca alocado lo que voy a decir, en algunos meses van a faltar los pesos y la moneda fuerte va a ser el peso y eso va a seguir pasando. Entonces, ¿por qué no va a pasar nada? Porque no hay pesos para que pase algo. Porque 7 puntos de producto de pesos es lo mínimo que necesita la economía para funcionar. Entonces, entre que va a haber, digamos, muchas más reservas por el lado del Banco Central y entre que la emisión de pesos está frenada desde abril del año pasado, que no hay más déficit ni fiscal ni cuasi fiscal, 15 puntos de producto entre los dos que le fueron devueltos al sector privado, les vuelvo a decir, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Nada. Bueno, lo que van a faltar son pesos, dice Caputo. Bueno, yendo un poco en serio, lo que falta en Argentina son dólares. Hace muchos años, este no es un problema actual, el famoso embudo que tenemos de restricción externa en la Argentina, que nos faltan dólares, sobre todo nos faltan dólares cuando crece. El problema es que ahora nos faltan dólares y estamos en una recesión. Entonces es un doble problema, donde cada vez hay menos trabajo, donde cada vez hay más pobres, donde cada vez hay más indigentes, etc. Y hay un dato no menor, voy a volver ahora sobre lo del FMI, pero hay un dato no menor que es lo nervioso que está el gobierno frente a todo esto y cómo va a empezar a reaccionar. Reacciona reprimiendo, reacciona violento, reacciona tratando de distraer la atención y todo indica que quiere reaccionar también metiéndole en cana a Cristina. Ayer Milei, en la conversación que tuvo con Majul, 3 veces dijo que Cristina va a ir en cana. Mirá. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Es decir, este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves.
Es decir, la frase de quemar las naves tiene que ver con el hecho de que cuando llega Cortés y quiere avanzar, para que sus soldados no se retraigan, ¿qué hizo? Quemó las naves, entonces, digamos, o peleaban hasta morir o morían, pero peleaban. Bueno, entonces, y eso es lo que ella está haciendo. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kichilov, Massa, digamos, o sea, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo. Entonces, fíjese que durante lo que fue toda la sesión del Congreso, ella llamó activamente a diputados para que no nos dejaran pasar el DNU. Primer punto. Digo, para que vea cómo, digamos, ahí tiene un elemento. La expresidenta acaba de tuitear, che, Milei, y dice, ¿cómo es que, explícame? Es una historia irrelevante. La futura presidiaria, no me interesa lo que diga la futura presidiaria. Digo, que agarre y empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel. O si le dan la domiciliaria en la casa que decida recluirse. Es un dato, dijo Milei, que Cristina va a ir presa. Es un dato. Bueno, les cuento cómo está la situación. Cristina efectivamente tiene una condena absolutamente absurda, ridícula y sin fundamento. ¿Sí? Cristina está condenada por firmar un decreto que es público, por unos chats en los que no se la menciona y por unas obras públicas que están hechas, que no hubo sobreprecios y donde no hay ningún tipo de delito que ella haya cometido porque se cometía en otra jurisdicción. O sea, para que se den una idea de lo burdo de la condena. Cristina, es como si hubiera un asesinato y te condenen por un asesinato y el asesinado está vivo, nadie lo mató y viene y dice, che, hola, estoy acá, y a vos te condenan igual. Bueno, esto es lo mismo. O sea, inventaron que hubo un desfalco con obra pública que no existió y la condenaron por un supuesto desfalco que no existió y que ella no estaba ahí en el momento de que ese desfalco que no existió, no existió. Es tan burdo como eso. Ahora, Cristina tiene esa condena está confirmada. Efectivamente, como dice Milei, el viernes pasado, la Cámara de Casación, con dos jueces que se juntaban con Macri, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, esos dos jueces deciden sobre la vida de Cristina. Y rechazaron el último recurso que tenía Cristina frente a ese tribunal, que es el que revisa la condena, para que la revisaran. Dijeron, no vamos a revisar nada, se llama recurso extraordinario. Entonces vos podés ir en queja a la Corte Suprema, que es el último recurso que tenés, ir a quejarte a la Corte. Como esto fue el viernes pasado, Cristina tiene 5 días hábiles para hacer eso. Eso vence el martes que viene, vence el lunes, pero en los tribunales tenés 2 horitas más del día siguiente, así que vence el martes a las 9 de la mañana. Y a partir de ahí la Corte ya puede resolver. Le puede pedir intervención al procurador, que es el fiscal ante la Corte, y después resolver la Corte. ¿Qué hizo la Corte en estos días? Filtrar que va a resolver confirmando la prisión de Cristina. Y esa es efectivamente la última instancia. Y eso puede pasar si aceleran, porque vieron que en el Poder Judicial a veces están en modo ameba y a veces están en modo chita. Chita es el animal más rápido del planeta. Cuando quieren, las causas en la Corte no se resuelven por orden de llegada, se resuelven por lo que se le cante a la Corte. Y la Corte no avisa, no tiene un listado de las causas que tiene, nada, simplemente hace lo que quiere. Y bueno, esto lo pueden resolver efectivamente rápido. ¿Qué pasa la semana que viene? El jueves. El jueves el Senado tiene que discutir si permite o no permite que los 2 tipos que Milei nombró por decreto de forma ilegal para que integren la Corte y que uno de ellos ya la integra, que es Manuel García Mansilla, lo integren, pasen a ser jueces. Y la Corte va a tener en sus manos si Cristina va presa o no va presa. Y Cristina es la que puede determinar si esos jueces llegan o no llegan a la Corte, porque hay 34 votos en el Senado que responden a las directivas de Cristina para esto. ¿Se entiende el nivel de mafia que estamos manejando? Una causa armada, decidida por un tribunal donde el juez
uno de los jueces Uriburu, jugaba al fútbol con el fiscal, Diego Luciani, y jugaban al fútbol en la quinta de Macri, en Los Abrojos, donde no hay ningún delito que haya cometido Cristina. Llevada adelante la causa por el juez Ercolini, que era el que andaba paseando por el lado escondido, invitado por el Grupo Clarín, al principio. Confirmada por la Cámara de Casación por 2 jueces que se juntaban con Macri, Borinsky y Hornos. Y ahora tiene que ir a la Corte, donde hay 2 tipos que nombró Macri por decreto, y después pasaron por el Senado, pero aceptaron ser nombrados por decreto, Rosati y Rosengras, un tercero que es Lorenzetti, que es el que organizó el lofer, y un cuarto puesto por Milei por decreto de forma ilegal. Y toda esa banda decide si una persona que es absolutamente inocente va presa, en el medio de que esa persona puede decidir quiénes integran, puede influir en la decisión y puede influir fuerte, quiénes integran la Corte Suprema. Todo bajo las órdenes de un grupo de empresarios que habla a través de un sistema de medios y que dice hace muchos años: Cristina es una chorra, Cristina se robó un PBI, Cristina tiene que estar presa. Y todo eso la semana que viene, a partir del martes. Digo, toda esta cuestión del FMI, a la cual ahora vuelvo, está teñida por esto también. Porque el gobierno está en una crisis tremenda, donde cae el consumo hace 15 meses, donde el comercio no repunta, donde cada vez tenemos más desempleados, cada vez más pobres, los jubilados no pueden morfar, no pueden comprar medicamentos. Esto le va a explotar. Y en el medio este nivel de mafia, con Cristina en el medio. Bueno, no quería dejar pasar esto porque ayer Milei lo dijo 3 veces. 3 veces que él tiene el dato de que Cristina va presa. Vuelvo vuelvo un rato a la cuestión del FMI, porque ya les mostré todo lo que pasó ayer. Pero en este cúmulo de mentiras y mentiras y mentiras, yo creo que es momento, y todos los días hay que mostrarlo, porque nosotros tenemos la mala costumbre de decir, encontré algo, lo muestro, y al otro día seguir laburando y mostrar cosas nuevas. Bueno, la verdad que hay veces que hay que aprender de cómo trabajan los aparatos de comunicación del sector empresario y repetir y repetir y repetir y repetir. Bueno, yo les voy a repetir y repetir y repetir y repetir cosas que dijo ayer Milei comparado con cosas que dijo en otros momentos sobre los acuerdos con el FMI. Esto dijo Milei respecto de por qué él acompañó el acuerdo, el acuerdo con el FMI, la renegociación de Alberto Fernández. Mirá primero. Más o menos para que lo entendamos todos. ¿Por qué usted criticaba anteriores acuerdos y por qué este va a funcionar? ¿Qué es distinto de este acuerdo? Yo en aquel momento me opuse al acuerdo y dije que iba a terminar mal. Sí. ¿Y cómo terminó? Mal. Bien, ok, digo, primer punto, con lo cual acerté. Sí. Segundo punto, desde que asumimos, hay un conjunto de conochantas mandriles que viven criticando y sin embargo dijeron que el tipo de cambio se iba a ir, digamos, a 3.000, que a plata de hoy sería 6.000, otros hablaban de 10.000, otros que a plata de hoy los 8.000 que decían serían 16.000. El tipo de cambio, ¿cuánto se movió? 15%. O sea, con el crawling peg del 1%, que es 13%. ¿Ok? Con lo cual, ¿acertaron? No, erraron todos. Vamos a insistir una vez más que lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue renegociar el acuerdo que había firmado Caputo cuando era ministro, en realidad presidente del Banco Central de Macri. No fue un nuevo acuerdo y Milei efectivamente estuvo en contra como Victoria Villarroel y como José Luis Espert. Ahora vamos al archivo. Javier Milei, presidente de la Nación actual, ¿qué decía respecto de acordar con el FMI? Vamos a mostrar un tuit de Milei, el número 38, que decía esto. Aviso al FMI. Esto es julio del 2023, no fue hace tanto, fue hace menos de 2 años. Si el Fondo Monetario Internacional continúa esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. ¡Viva la libertad, carajo! Esto fue hace menos de 2 años. 28 de julio del 2023. El FMI le regala plata al gobierno para que lo rifen intentando controlar el precio del dólar. ¿Qué decía también respecto del FMI el propio Javier Milei en La Nación Más?
Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? El ajuste a quién se lo tira. Se lo tira el próximo gobierno. Exactamente lo que está haciendo Javier Milei, según Javier Milei. No es hace tanto que decía estas cosas. No es hace tanto. Como tampoco es hace tanto que Alberto Venegas Lynch, hijo, que es para Milei el hombre superior, su máximo referente, el tipo que hasta le regaló un doctorado de una universidad trucha que tiene acá a la vuelta justo. Pero para Milei es casi Dios, Alberto Venegas Lynch, hijo. Bueno, ¿qué decía Alberto Venegas Lynch? Hace no mucho, diciembre del 2019. El FMI sirve para financiar a gobernantes ineptos que cuando están por renunciar o empujados por la realidad, revertir sus fracasadas políticas estatistas, reciben cuantiosos recursos a bajas tasas de interés con periodos de gracia al efecto de continuar con un adiposo leviatán. O sea que el ídolo de Milei le dice que es un gobernante inepto, que está a punto de renunciar o que empujado por la realidad, por sus fracasadas políticas, tiene que ir al FMI. ¿Qué decía Spert? Que ahora es estos cálculos mágicos donde dice que 20 menos 14 es igual a 11 y que es todo maravilloso y que hay que ir al FMI. ¿Qué decía Spert de lo que significa ir al FMI? ¿Terminó el gradualismo para vos? Vos podés seguir haciendo gradualismo, pero te puede ir muy mal. A ver, ya terminamos en manos del fondo. Terminar en manos del fondo es terminar en la B. El juguetito que el presidente le dio a Marquitos Peña, Marcos Peña lo rompió, que es Argentina. Lo rompió, porque terminar en el fondo es terminar en la B. Es tan mal terminar en el fondo. ¿Irse a la B? Es irse a la B, ir al Fondo Monetario. Es perder el partido, hasta ahora lo perdiste. Lo vení perdiendo, por lo menos. Esto era en 2018. Ir al FMI es irse a la B. Nadie le pregunta ahora, en la cantidad de entrevistas que le hacen a Spert, si se están yendo a la B o no. En 2018, ¿quién estaba? Caputo. Por eso todo esto gira en torno a Luis Caputo, que era presidente del Banco Central. Bueno, ¿qué decía Caputo en 2018 sobre el acuerdo que estaban haciendo con el FMI en ese entonces? ¿Hay crisis? No, definitivamente no. No hay ninguna señal que así lo indique. Como dijo bien, de vuelta, Nicolás, esto es preventivo. Y creo que es la primera vez, tal vez, que un gobierno hace cosas así preventivas en este sentido. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer. El acuerdo de 2018 era preventivo, decía. ¿Y qué decía Manuel Adorni, el actual vocero presidencial, ahora candidato en la Ciudad de Buenos Aires, en 2018? La duda existencial que me genera todo esto, si el acuerdo con el FMI es solo preventivo, ¿por qué no lo hicieron antes? O sea que Manuel Adorni entendía en ese momento que no había que ir al FMI. Ahora es el vocero presidencial y ahora va a ser candidato en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué decían en 2018 en la mesa de Fantino sobre el rol de Caputo y la negociación con el FMI? Se vaya Caputo por los manejos que él hace en el Banco Central. Es más, en el fondo lo acusa de ser un timbero. Me escribe Alejo, a Caputo lo echó el fondo. Totalmente. Que no intenten decir otra cosa, el fondo lo echó por el fondo que representa, el fondo de inversión al cual representa. Contemos toda la película y no nos quedemos con esa foto, porque a vos el fondo no te da la plata que te da para que Caputo le ponga precio fijo al dólar, le ponga techo para que sus amiguitos lo compren barato. La plata que te da el fondo es deuda pública, es deuda externa. Después no nos quejemos contra la deuda externa. Usar los dólares del fondo para poner el techo al dólar es asegurarle la ganancia a los especuladores. Si Caputo tenía amigos en fondos de inversión
o es hombre, es el Messi de los fondos de inversión? ¿Para qué lo ponen ahí? Es como el famoso, ¿viste el tape, el video de YouTube? ¿Para qué me traen si saben cómo me pongo? ¿Para qué, No, ¿para qué lo Macri, ponen ahí? Lo pone Macri. Pero ¿para qué lo ponen ahí? Macri cree en Caputo. Decían que era el Lo que Messi pasa es que el de la fondo le dice, finanza. todo bien, será Vamos a ver tu dónde Messi, termina todo lo que vos trabajando, quieras, porque se va. pero nosotros no te vamos a liberar más plata, como la que van a anunciar mañana, si tenés a este tipo que hace lo que él quiere. Nosotros queremos en el Banco Central a alguien que haga lo que nosotros queremos. Es una pregunta a vos, que sos el economista de la mesa. ¿Quién va a pagar todo esto? Nosotros, la gente, los chicos que están detrás de... En 2018, el Pauta Fantino, con Expert, ahí diciendo efectivamente lo que pasaba, que era que Caputo quería regalar esa plata. ¿Quién está de vuelta pidiendo la plata? Caputo. ¿Qué va a hacer? Y lo mismo que hizo en 2018. Bueno, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Nosotros venimos entrevistando a los diputados que avalaron el DNU absolutamente ilegal de Milei, donde se autoautorizó a negociar cualquier cosa con el FMI. Y una de las cosas que le preguntamos sistemáticamente a los diputados es por qué votaron algo que no conocen, cosa que nadie haría en su vida cotidiana. Vos no firmás un contrato de alquiler a ciegas, ¿no? Cuando vas, nadie firma nada a ciegas. Bueno, 129 diputados votaron a ciegas. Y entre estas cosas votaron a ciegas que no pase lo que ya hizo Caputo, que es que la plata que entre se la regale a los banqueros. Pero no solo se lo preguntamos a los diputados, y no tienen respuesta, sino que hace unos días se lo preguntamos a Miguel Bogiano, que es uno de los asesores económicos de Milei, y Can Devoto le preguntó esto mismo: ¿qué garantía hay de que el Caputo 2025 no haga lo mismo que el Caputo 2018? Y esta fue la respuesta. De tipo de cambio y con con un préstamo, una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional que fortalezca las reservas, ¿qué nos garantiza que esos dólares no se vayan justamente a la intervención o a la balanza de servicios como viene siendo en los últimos meses? Garantía ninguna, diría yo. Pero eso no quiere decir que no sea una decisión que el gobierno considere conveniente. Esto es una decisión... Espere, Bogiano, espere. O sea que no hay garantía de que toda esa plata no se fugue. Mirá, vos tenés ganas de poner palabras en mi boca que yo no utilizo. Lo acaba de decir. Que se va... No. Yo te dije, no hay garantía no hay de nada, ¿entendés? Ahora, podría no creo haberla. Que eso suceda, no creo que eso suceda. Es ¿Y por qué no pasaría? Esa es por ahí la pregunta. ¿Cuál sería el argumento de por qué no sucedería? Les voy a contar una cosa. Desde el primer minuto esta entrevista viene con muy mala predisposición del lado de ustedes. Están buscando atacarme en cada una de las cosas que digo. Bueno, eso pasó por hacerle preguntas. Bueno, no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía. Por eso, y repaso todo lo del editorial que voy cerrando, no solo no va a venir toda la plata junta, no va a haber 50.000 millones de dólares en el Banco Central, no va a estar eso, el FMI ya dijo que va a venir en cuota, no sabemos cuánto es y falta todavía que se reúna el FMI y diga cuál es el número definitivo y cada cuánto nos da la plata, sino que no hay garantía de que no pase lo mismo que en 2018, que es que la plata entre y los que están juntando pesos con una tasa garantizada por Caputo, lo pasen a dólares y la fuguen. ¿Qué es lo que va a pasar? Es lo que va a pasar. ¿A qué tipo de cambio? No lo sabemos. Y de hecho, Caputo, cuando estuvo hace poquito en Mendoza, dijo que no va a pasar nada, pero escuchen la explicación que dio. Mirá. Como siempre dijimos, para el primer cuatrimestre, entonces debiéramos ya tener un nuevo acuerdo con el fondo, que bueno, sin ninguna duda va a ser muy beneficioso. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Que se preguntan seguramente muchos. No va a pasar nada. No va a pasar nada con el tipo de cambio. Podría hablar una hora de la parte monetaria y cambiaria para explicarles en detalle por qué, pero los aburriría. Perdón, me causa gracia, pero el tipo, no va a pasar nada con el dólar, pero ni en pedo se los explico, chicos. No, vamos viendo. El ministro de Economía. Y es increíble, porque él sabe perfectamente lo que está haciendo. Él sabe perfectamente lo que está haciendo, porque trabaja de eso, y es su trabajo, es su expertise, y efectivamente es un Messi de esto. Pues yo no conozco personas vivas que hayan conseguido
64.000 millones de dólares de deuda. No conozco, por ahí hay, pero yo no conozco. Entonces todo gira en torno a Caputo. Y voy a cerrar con el último archivo, que repito, hay que mostrarlo y mostrarlo y mostrarlo y mostrarlo para que todo el mundo entienda el choreo que están armando ahora, porque ya lo hicieron y el propio Milei lo explicó a la perfección. La tensión técnica con el Fondo Monetario Internacional es porque lo que quería hacer Caputo era utilizar las reservas para tener más grado de libertad en hacer la política monetaria. ¿Y sabes lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional? No te voy a poner guita adentro del Banco Central para patinarte una aventura electoral. Ya me enganchaste, ya me anotaste, ahora, digamos, te voy a limitar. Fíjate que estaban hablando de 20.000 millones de dólares y le dieron nada más que 5.000. Sí, señor. ¿Por qué? Porque le dijeron, basta, no podés, claro, no podés patinarte la guita en una aventura electoral. Lo veo como un pibe que se gastó mucha más plata y lo corrieron. Recordemos que el Banco Central intervino con 19.950 millones de dólares. Bueno, lo que lleva el año, el Banco Central perdió casi 21.000 millones de dólares. Lo que va del año. Bueno, recién hablaron de Antefica y el... No sé si notaron que la cifra es la misma. 20.000 millones de dólares y al final le dieron 5. Esto es 2018. ¿Y por qué? Para que no se la patine. Por eso es Caputo, estúpido. Ya sabemos lo que va a hacer. Ya lo hizo. Lo va a hacer de vuelta. Y todos estamos viendo que lo va a hacer de vuelta, porque es exactamente el mismo proceso. Exactamente el mismo proceso. ¿Por qué? Bueno, yo voy a repetir que Comodoro Pi tiene una causa judicial donde Caputo está involucrado, porque durante el gobierno de Macri la toma de deuda con el FMI fue absolutamente ilegal. No hubo ni siquiera un expediente. El expediente lo armaron después de tomar la deuda. La deuda la tomaron Caputo y Duhovne cuando no tenían permitido tomar deuda, lo tenía que hacer el ministro de Finanzas. El propio Macri no solo no lo mandó al Congreso, sino que no firmó un decreto tomando esa deuda. Los desembolsos no pasaron por el presupuesto, por ende no se pudieron controlar. Y toda la información de los que hicieron lo mismo que van a hacer ahora, que es, estaban colocados en pesos, hicieron una bola de pesos, y cuando el FMI te mandó la plata, pasaron esos pesos a dólares y la fugaron. Ese dato lo tiene la jueza María Eugenia Capuchetti, porque se sabe eso, porque lo tiene todo el Banco Central. Y lo sabe también el Congreso. El Congreso le pidió esa información al Banco Central y la tiene el Congreso en una computadora que no está conectada a Internet y que tiene toda esa base de datos donde constan cada una de las operaciones que se hicieron durante los 4 años de Macri con esa guita. Y va a estar de vuelta. Los que lo hagan ahora también van a quedar registrados. También van a quedar registrados. Y el desafío a futuro es que no queden impunes los de ahora y no queden impunes los que ya lo hicieron en 2018. Bueno, esa es la situación actual. Como dijo Milei, Caputo quiere la plata para regalársela a los bancos y que se la fuguen. Es Caputo, estúpido. Dale. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad. Habrá